Bueno, oficial principal Ignacio Palacio, bombero voluntario de la ciudad de Las Varillas. Bueno, Nacho, también te dedicas, estás en EMA, que es un trabajo importante, ¿no? En la ciudad de Las Varillas, pero también a los matafuegos, ¿no? O sea, que abarcas toda una importante actividad que tiene que ver, en este caso vamos a preguntarte sobre prevención. El invierno, empezaron los fríos, realmente hace mucho frío. ¿Cómo se tiene que calefaccionar la gente teniendo los cuidados necesarios para que no haya accidentes en las viviendas, teniendo en cuenta, por un lado, lo que usan para calefaccionarse, que pueden provocar algún principio o algún incendio, y por otro lado, el monóxido de carbono? ¿Qué cuidados hay que tener? Bueno, como lo decís, llegaron los fríos y la gente necesita sí o sí calefaccionarse. Sí, desde bomberos recomendamos utilizar los medios más seguros para calefaccionarse, si sean calefactores o estufas o pantallas o las estufas garraferas, que siempre se tomen las precauciones de hacerlos controlar, chequearlos antes de encenderlos, ponerlos en condiciones antes de que llegue esta temporada de fríos. Que no tengan pérdida de gas, es muy importante. Por ahí los reguladores, las mangueras, las roscas de las garrafas generan una pérdida que no la tenemos en cuenta o no la percibimos a veces y generamos una atmósfera contaminada con ese gas inflamable que puede generar incendios. Esa es una de las variables que tenemos en riesgo de incendios. Después tenemos con el tema de calefacciones eléctricas que tienen alto consumo, cuando hablamos de caloventores eléctricos, estufas a resistencia eléctrica y la utilización de el uso de zapatillas o elementos auxiliares como los triples y adaptadores que no están calculados para el consumo de esos artículos o electrodomésticos y generan un recalentamiento de las líneas que generan cortocircuito e incendios. Hoy, haciendo una rápida evaluación de los últimos incendios de vivienda que tuvimos de los últimos 5, el factor común es el riesgo eléctrico. Entonces, siempre tratar de hacer chequear, ya sea con un gasista o con un electricista matriculado, cualquiera de todos esos elementos para ir mitigando o disminuir los riesgos de incendio con estos tipos de elementos. Hay una particularidad que tiene que ver justamente con los cargadores, tanto de celulares, de computadora. ¿Hay algo en especial que hay que tener cuidado con eso? Que mucha gente los enchufa y los deja enchufados toda la noche. Bien, eso está totalmente no recomendado. O sea, el cargador se tiene que utilizar solamente el momento de la carga de la batería y una vez llegada al 100% se debe desconectar. Sigue generando un circuito de corriente, cualquier cargador que quede enchufado puede generar un recalentamiento y puede llegar a originar un incendio. También estamos enfrente a otros enemigos con las nuevas altas tecnologías, que hablamos de baterías de litio y demás, que es otro riesgo inminente. Hoy tenemos los monopatines, las patinetas, las bicicletas, que traen todo tipo de baterías nuevas, que es un enemigo nuevo que nos enfrentamos los bomberos al momento de los incendios domiciliarios, que también hay que tenerlo en cuenta cuando los ponemos a cargar y demás, que hoy en las variedades se presentan muchos de esas tipos de tecnologías. Y después, bueno, como me dijiste recién, también lo del riesgo que tenemos inminente de la contaminación de monóxido de carbono. Por eso decimos que antes de utilizar ese tipo de elementos de combustión, llámese estufas, pantallas, se hagan chequear con un gasista, se hagan limpiar y saber identificar, por ejemplo, el color de la llama. Es la primera forma y más rápida de identificar una mala combustión. Si la llama es azul, quiere decir que está quemando bien, que tiene no está generando más monóxido de lo que debería. Cuando la llama es amarilla o con un tinte más rojo, quiere decir que hay una mala combustión y hay más monóxido de lo que debería. Y las ventilaciones. Sabemos que las ventilaciones normadas, cuando hay gas natural, que sería una de las formas más seguras de calefaccionarse, a veces son tapadas o obstruidas porque entra chiflete de viento o entra tierra y no sería lo ideal porque no se genera el intercambio gaseoso y no ingresa el oxígeno que debería ingresar a ese ambiente y estamos entrando o saliendo de un ambiente contaminado. ¿Sí? Y a veces el monóxido de carbono, lamentablemente ya hemos visto las noticias a nivel nacional, ya han dejado lamentablemente gente fallecida por intoxicación de monóxido. Entonces hay que evitarlo porque no lo percibimos. Es algo insípido, incoloro, inoloro, que no nos damos cuenta y a veces confundimos la sintomatología con otro cuadro que decimos, uy, tengo una cefalea, un dolor de cabeza, una náusea, no, porque comí algo que me hizo mal o porque estoy con un cuadro gripal, pero no, saber identificar que si tengo mareo, que si tengo náuseas, que
o una cefalea, dolor de cabeza, puede ser por la presencia de monóxido de carbono en ese ambiente, saber que rápidamente me tengo que ir de ahí o ventilar ese lugar y apagar ese artefacto que está calefaccionando porque puede tener una mala combustión. Y, por ejemplo, en EMA el año pasado, el Servicio de Emergencias, hemos asistido a varios domicilios que se había identificado que había monóxido de carbono y que generaba que esos pacientes ya tengan sintomatología. Es muy bueno que lo pudieron identificar a tiempo. A veces, lamentablemente, se le llama la muerte silenciosa. Uno se acuesta a dormir de noche, continúan esos sistemas de calefacción encendidos y nos acostamos a dormir y lamentablemente hay gente que después no despertó más porque se quedó intoxicada con monóxido de carbono. Por eso siempre recomendamos verificar que el artefacto de calefaccionar tenga una buena combustión, que no tenga pérdida de gas, y después que los sistemas de ventilación, rejillas o demás que estén funcionando, que se genere el intercambio gaseoso para evitar este tipo de problemas y que por la noche no tratar de no dejarlos encendidos. Sabemos que total nos vamos a acostar, que vamos a estar tapados, que vamos abrigados. De noche tratar de no, y no utilizar, por ejemplo, los mecheros o esos con carbón y leña, que sabemos que no son combustiones controladas que pueden generar más monóxido de lo habitual. En EMA entonces están, como decías vos, el año pasado lo vieron, se sigue viendo esto todavía, ¿no? De que puede haber intoxicaciones por monóxido y que afortunadamente la gente lo advierte, pero bueno, siempre tener cuidado y hacer, revisar todos los aparatos antes de utilizarlos, sobre todo los calefactores, calefones. Todo lo que sea combustión, ya sea un calefón, una cocina, un horno, una anafe, un calefactor, todo genera una combustión. Es una mezcla de oxígeno, gas y calor que genera monóxido de carbono. Siempre se debería controlar con alguien especializado o matriculado en la materia para evitar todo tipo de riesgo. O por lo menos generar las limpiezas correspondientes mínimo una vez al año para que sepamos que cuando llegue esta época de frío ese artefacto está en condiciones. Y como lo dijiste recién, en lo que va de estos pequeños fríos fuertes, todavía desde el Servicio de Emergencia y demás no hemos tenido intervenciones con respecto a este tipo de intoxicaciones por monóxido de carbono. Sí fue el año pasado y el anteaño pasado que se registraron casos. No te digo a lo mejor que no hayan ocurrido, a lo mejor fueron leves y no llamaron a un servicio de emergencia o se fueron directamente a alguna clínica o al hospital. Pero fueron afortunados esos casos de haberlos detectado a tiempo y de poder observar esa sintomatología que estaban teniendo esas personas que estaban en ese lugar. Es recomendable, vos también te ocupás de los matafuegos, ¿no? Es recomendable tener un matafuego en la vivienda porque te lo piden para viajar como algo obligatorio en el vehículo. Pero en una vivienda es recomendable tenerlo y además saber utilizarlo, digamos. Justamente ayer también lo hablaba con un colega de ustedes. Es muy importante tener un extintor en cualquier ámbito. Nosotros lo tenemos en los vehículos porque las normativas vigentes lo exigen o la ITB lo exige. Y yo siempre a los clientes les digo, hay más riesgo de incendio en una vivienda que no en el automóvil. Tu vivienda te salió mucho más cara que tu automóvil y por lo general las viviendas no las tenemos aseguradas contra el incendio y sí los automóviles. Entonces, haciendo un análisis rápido, decir, ¿por qué no tenemos un matafuego? Afortunadamente, uno de los últimos incendios de vivienda que tuve que asistir la semana pasada, el propietario actuó de manera correcta, retiró de la cochera un vehículo que había para evitar los daños mayores, utilizó el extintor de ese vehículo para apagar el incendio en la vivienda, lo hizo rápidamente, lo que permitió que no pasara mayor y que no hubiera grandes daños. Sí, sería lo ideal que en Argentina tengamos esa cultura de seguridad y generar esa conciencia en que todos los domicilios o en todos los lugares hablemos de prevención y seguridad. Cuando hablamos de seguridad es analizar los riesgos que tenemos en nuestras viviendas y mitigarlos, actuar en consecuencia de esos riesgos de salud, de electricidad, de incendio. ¿Para qué? Para prevenir accidentes y que lamentablemente no tengamos que decir que hay daños materiales o de vidas utilizando estos medios. Es para eso, es para actuar el matafuego en un principio de incendio que lo podemos solucionar rápidamente antes que pase a mayores y dependamos sí o sí de bomberos. ¿Y es oneroso, es caro tener matafuego? No, si uno hace un análisis costo-beneficio, la compra de un extintor no es caro. No es caro, es accesible para cualquier tipo de persona. Hoy también las posibilidades de compra son un montón, así que cualquier persona lo puede comprar, lo puede acceder y ni hablar de cuando hablamos del costo de una vivienda o de los posibles daños que puede generar un incendio. Muchísimas gracias, Nacho. A ustedes.